Con 12 años me fichó el Barça, pasé de pedir autógrafos a los jugadores del primer equipo del Barça a estar con ellos entrenando. La vida era solo entrenar, jugar, comer y competir y ya está. ¿Y cómo de duro se hacía versus cuánto disfrutabas? Cobrábamos una prima por ganar el título. Cuando iba a la selección, los bonus. Cuando empecé a tener contratos publicitarios con Reebok o con Adidas, ¿no? Claro, me rompo ahí la rodilla, ya en la operación al cabo de 2 días ya se vio que no podría jugar. Me di cuenta que se había acabado el básquet, pero que tenía algo que no había tenido nunca en mi vida, que era tiempo. El primer cliente que tuve fue Messi, que es el que le negocié yo el primer contrato de imagen. Entonces sí que he conocido muchos, sobre todo futbolistas, con 18 años o 19, firmaron un contrato súper potente, muy grande, ¿no? De 3 años y mucha pasta, y lo primero que hacían es comprarles una mansión a sus padres, comprarse el último Ferrari, comprarse... Pero fíjate que la próxima gran irrupción va a ser la computación cuántica. Computación cuántica. La inteligencia artificial, estamos en el mismo momento que estábamos cuando empezamos con blockchain. Somos tan egoístas los seres humanos que nos pensamos que la vida es el periodo de tiempo que tú estás ahí. Ya. ¿Van a poder destruir Bitcoin los ordenadores? Sí, estos? claro, Sí. claro, se lo cargan en un segundo. Pues nada, Ferran Martínez, yo lo acabo de conocer, estos parece que hace un tiempo que se conocen. Me surgen preguntas, la idea será fluir, conversar y que nos conozcamos mutuamente y opinar sobre cosas guays como lo haríamos con un cafecito, ¿no? Entonces, nada, exjugador de la NBA. No, de la NBA no, ya me hubiera gustado. Ah, ¿no? No. Exjugador de básquet ACB y de la Liga Griega también. Lo que pasa es que sí que tuve una experiencia en un equipo de la NBA, en Toronto Raptors, pero fue el año del lockout. O sea, fue el año que no hubo liga. O sea, en toda la historia nunca ha habido un lockout tan largo y a mí me tocó ese año. Y justo vas y ese año. Sí. Vale, pues me surge como la primera preguntilla, ¿no? ¿Te duele no haber llegado a la NBA? A ver, eran otros tiempos muy diferentes que ahora. La verdad es que siempre había tenido muchas opciones de ir. Es verdad que en aquella época, claro, hubiera sido el primer español en ir antes de Fernando Martín, pero sí que tuve mis opciones. Habiendo quedado mejor jugador de Europa Junior, me vinieron todas las franquicias a intentar fichar, pero también coincidió que era el primer año de la Liga CB. Entonces, claro, el jugador joven así como más emergente de la Liga, que se fuera ese mismo año a la NBA, pues yo supongo que no quedaba demasiado bien. Yeah. Y entonces el proceso de mi inscripción para el draft de ese año no se hizo. Entonces en aquella época tampoco no había cláusulas buyout para poderte liberar. Y yo firmé mi primer contrato largo con el Barça de 5 años y durante estos 5 primeros años no tuve ninguna opción de ir. Y luego, cada vez que tenía alguna oferta, como San Antonio Spurs, por ejemplo, o Toronto luego en el 98 cuando estaba en el Panathinaikos, por diferentes motivos, pues al final no acabé yendo, ¿no? Sí que seguro que si hubiera nacido 10 años más tarde, hubiera hecho mi carrera allí, pero bueno, no me puedo quejar de la carrera que he hecho en Europa. Porque tú inicias tu carrera como jugador de básquet a temprana edad, evidentemente siempre has sido un hombre alto, con lo cual es como muy obvio, ¿no? Si eres muy alto te vas a dedicar al básquet. Pero no fue por eso. ¿Fue así? No. O sea, yo empecé a jugar a básquet cuando tenía 8 años en el colegio y me apunté. Se montó una escuela de básquet dentro del colegio Mireia, donde iba, en Montgat. Sí. Y claro, se apuntaron todos los de mi clase y yo también, ¿no? Entonces, yo no era era de los altos, pero no era el más alto. Pero claro, en aquella época era solo jugar para divertirnos, ¿no? Sí que es verdad que empecé a destacar bastante, a la vez estaba creciendo bastante. Y bueno, y con 12 años me fichó el Barça, justamente, y es cuando, bueno, entro en el Barça con 12 años. Entonces a los 13 ya empezamos a competir campeonatos de España y todo esto, y entonces ganamos 3 campeonatos de España consecutivos, el infantil, el juvenil y el junior, y allí destacaba mucho, o sea, hacía muchísimos puntos y quedaba MVP de todos los torneos y todo. Y ya con 15 años, cuando ganamos el campeonato de España, el primero, y me vio Antonio Serra, que era el entrenador del primer equipo del Barça, y como en la final metí 63 puntos, el tío me coge y me lleva a hacer la pretemporada con el primer equipo, con 15 años. Y claro, allí ya pasé de pedir autógrafos a los jugadores del primer equipo del Barça a estar con ellos entrenando. Entonces, allí es cuando me di cuenta, jolín, que sí que podía ser un profesional y que podía ser mi vida, ¿no? El básquet. Y todo, a partir de ese momento todo fue muy rápido.
y sí, y hasta debuté con 16 años en el primer equipo, en partido oficial, en un equipo en una competición de Recopa de Europa, y con 17 años ya debuto con la selección española absoluta también. Eras joven, ¿eh? Sí, sí, claro, empecé muy joven. Sí, creo que solo Ricky Rubio debutó antes que yo en la historia del básquet en España. Porque yo debuté con 16 años prácticamente recién cumplidos. O sea que sí, era muy joven cuando empecé. Yo hago piragüismo y empecé, calculo que a los 13 años, hasta el año de junior de segundo no conseguí mi primera medalla a nivel autonómico y me pasé como, pues eso, 7 años tratando de, 7 años contando que primero hacía otros deportes y también intentaba hacer algo, tratando de destacar. Entonces, ¿se puede decir que tú tienes más talento que otra gente o entrenabas más que otra gente? Rollo, yo sé seguro que yo no tengo talento, ¿no? Pero finalmente lo conseguí porque entrené un huevo. Creo que más que nadie y por eso conseguí poco a poco remontar, ¿no? Pero tú, desde tan rápido... Yo creo que tenía una mezcla de muchas cosas. Sí que tenía un tipo de talento innato de jugar a básquet, porque a pesar de que por mi altura y todo esto, claro, ya te encasillaban en unas determinadas posiciones, que era de pivot, yo siempre entrenaba para hacer cosas diferentes, ¿no? Me gustaba mucho botar, me gustaba mucho tirar de todas las posiciones, o sea, hacer entrenamientos como si fuera un base o un alero. Sí que es verdad que en aquella época, no es como ahora, el básquet no había evolucionado tanto, por lo tanto era un poco un tipo, digamos, de jugador muy atípico, que podía jugar en diferentes posiciones. Entonces, sí, mis entrenadores que tuve en categorías inferiores en el Barça y en la selección, pues bueno, sí que veían pues, que, por ejemplo, tenía mucha facilidad para hacer dribbling, dominio de pelota, y luego, sobre todo, yo era un jugador muy de ataque, entonces tenía mucha facilidad para anotar, ¿no? Y durante toda mi carrera, es verdad que siempre, yo creo que mi vida era el básquet, entonces yo entrenaba muchísimo, me gustaba siempre llegar una hora antes a los entrenamientos, y luego cuando siempre era la vida que llevábamos era entrenar mañana y tarde, cada día, y viajes de Copa de Europa o viajes de Liga, y así durante toda la vida. No como ahora, que hay muchas más, digamos, fiestas, o sea, al final está mucho mejor ahora como está organizado, ¿no? Pero en aquella época pues acababas la Liga, empalmabas directamente con la selección española, te tirabas 2 meses y medio entre concentración y campeonato, acababas el campeonato, los Juegos Olímpicos o lo que sea, y empalmabas otra vez con la Liga, y no teníamos, digamos, la vida era solo entrenar, jugar, comer y competir y ya está. ¿Y cómo de duro se hacía versus cuánto disfrutabas? No, bueno, la verdad es que como era mi pasión, aunque fuera muy duro, no lo notaba. Que... Tú fíjate que, por ejemplo, yo cuando tenía, cuando empecé, por ejemplo, digamos, a empezar a doblar y a triplicar entrenos, cuando tenía, 15, 16 años, yo vivía en Santa Coloma de Gramenet. Entonces yo me tenía que levantar cada día a las 6 de la mañana, a las 6:30 salía un autobús, del autobús de Santa Coloma iba a San Andrés, de ahí cogía un metro, hacía transbordo, otro metro, hasta llegar a Barcelona para ir al cole a las 8. Entonces, hasta las 3 estaba allí, luego a las 3 me iba a la residencia Blume, comía, estaba destrozado de la paliza, ¿no? Pero a las 5 ya tenía entreno. Y entrenaba a veces con el primer equipo de 5 a 7 y luego de 7 a 9 con el equipo junior, o a veces hacía juvenil, junior y primer equipo. O sea que yo llegaba a casa, salía de los entrenos a lo mejor a las 10:30, que a las 11 ya no había metro, o sea tenía que ir muy rápido, y llegaba a mi casa a las 12 y solo dormía 6 horas cada día, y era una paliza muy fuerte. Y ahora visto con el tiempo, dices, hostia, ¿cómo aguantabas, no? Ya. Pues sí que aguantaba, porque, bueno, lo aguantábamos todo en esa que... Cuando somos jóvenes es mucho más fácil. Sí. Porque algo que los que te conocemos un poco ya desde hace un tiempo, algo que no en muchos deportistas hemos visto, es que tú después de tu lesión, a raíz de tu lesión, tú das un giro en tu vida y hoy día, por ponerlo de otra forma, eres un hombre de negocios que se ha reinventado.
sigues en relación con el deporte como siempre lo has hecho, pero eso me parece algo muy interesante de cómo tú cambias. Porque yo miro en otros deportistas que no han sabido ir hacia otros lados y la pregunta fue duro cambiar, entiendo. Bueno, primero que ya cuando jugaba ya tenía otras inquietudes, digamos, aparte del básquet y todo, ¿no? Siempre me había gustado mucho la tecnología, por ejemplo. Entonces, desde muy joven, cuando empezaron a llegar los primeros ordenadores a España y tal, como el Spectrum, que fue mi primer ordenador, el simple Spectrum de 49K, claro, yo ya empezaba a hacer programación y cuando estaba en el primer equipo, tenía 16 años y les explicaba a los jugadores, pues, lo que era el Spectrum y tal, pensaban que era como para jugar, ¿no? Un videojuego y tal, y ya empezábamos a hacer programación. Yo entonces dije, ostras, puedo utilizar estas tecnologías, digamos, un poco pues para aprovecharlas para lo que hago, ¿no? Y al principio de todo, cogía y programaba como si fueran los sistemas de juego. Sí. Entonces tú veías ahí los gráficos y veías como si fuéramos los jugadores unos puntitos y unas X ahí moviéndose. Y se lo había enseñado esto a Antoni Serra, que decía, hostia, qué cosas, ¿no? Y tal, porque claro, en aquella época todo se hacía con pizarra y con tiza y luego ya con los imanes y tal, ¿no? Y luego es cuando empecé a montar mis primeras hojas de cálculo, pero ya con otro ordenador, porque ya en el año 90 ya me compré un IBM XT, que era de sobremesa. Sí. Entonces ahí empecé a programar hojas de cálculo. Es verdad que a la vez iba, aparte de que ya estaba entrenando con el primer equipo, iba a una academia que se llamaba Logic Control a estudiar programación y estudié programación en COBOL, Pascal, Clipper, en todos, en C, en C++, Basic, en todos estos, ¿sabes? En lenguajes de programación. Eran los antiguos, los primeros. Pero ya hacía hojas de cálculo y ahí ya me ponía lo que yo ganaba y lo que gastaba. Ajá, y ya me empezaba a hacer, digamos, un financial planning. Y entonces yo iba calculando en las casillas y todo, iba poniendo cada vez más variables, ¿no? Yo qué sé, si cobrábamos una prima por ganar el título, cuando iba a la selección los bonus, cuando empecé a tener contratos publicitarios con Reebok o con Adidas, ¿no? Todo eso yo ya lo iba metiendo, entonces controlaba los gastos, los ingresos. Y bueno, utilizaba, digamos, la tecnología, que lo hacía muy poca gente en aquel momento, pues ya pensando un poco en el futuro, ¿no? Y además, pues me gustaba mucho y viajaba con un ordenador que era un Epson de estos casi de 5 kilos, de pantalla monocroma, de esos así, con la pantalla así alargada. Y decían los jugadores, ¿y para qué tontería es eso? Sí, parecía una máquina de escribir. Y de allí ya, bueno, hacía mis estadísticas, mi rendimiento durante todo el año, o sea, lo medía por meses, por semanas, si tenía alguna lesión. Te lo tomabas como un negocio, ¿no? Bueno, era como casi un divertimento. Bueno, lo que pasa es que era útil, ¿no? Era, digamos, utilizar todas estas herramientas pues para aplicarlos a mi vida en aquel momento que era de jugador. Lo cual hace natural que el hecho de que hoy día y desde hace ya tiempo estés muy metido en el tema de tecnología. Claro, por eso cuando me decías lo de reinventar, sí que es verdad que en el 2002, jugando con la selección catalana contra Croacia, un partido donde estaba también Gasol y Navarro y Marc Gasol, que yo era el capitán de la selección, que fue el partido que hicimos el récord de asistencia en el Palau Sant Jordi, con más de 15.000 personas. Allí me rompí la rodilla en la rueda de calentamiento. Yo en aquel momento estaba negociando un contrato con un equipo italiano, con l'Automatica de Roma, que era campeón de Italia. Claro, me rompo ahí la rodilla y en la operación al cabo de 2 días ya se vio que no podría jugar porque me rompí toda la meseta de la tibia. Ya me habían sacado el menisco, por lo tanto ya no tenía menisco, se me rompió también el otro menisco del otro lado. Bueno, y ahí me di cuenta que se había acabado el básquet, pero que tenía algo que no había tenido nunca en mi vida, que era tiempo. Claro, y al tener tiempo dije, hostia, ¿qué hago con el tiempo que tengo ahora? Pues empecé a formarme. Primero estudiando... ¿Cuánto tiempo tardaste en empezar a formarte de lleno? Bueno, esto sería pues en junio, pues me lesioné en junio, yo creo que en octubre ya empecé a hacer cursos y cosas para no estar parado. O sea, mentalmente, sí que es verdad que estuve colaborando con la Generalitat al principio. Se hizo como una especie de departamento que era como unos deportistas que estábamos allí
que éramos como embajadores, digamos, del deporte catalán y tal, como representantes institucionales de deportistas, ¿no? Pero bueno, eso fue un periodo de más o menos, sería un año o así. Y sí que es verdad que me interesaba mucho el tema financiero, porque os acordáis que del 99 al 2002 hubo el pinchazo de la burbuja tecnológica y yo había perdido bastante dinero con todo esto. Entonces, ¿Tenías acciones? Sí, claro, tenía, pero no porque las hubiera comprado yo, sino que tenía un producto en un banco pues que invertía 50% en renta fija y 50% en renta variable. Claro, la renta variable iba bajando y iban rellenando la parte de renta fija con la renta variable para mantener los porcentajes. Entonces, claro, esto durante 3 años... ¿Y vendiste abajo o lo mantuviste? No, yo lo que hice es, digamos, lo que hice es durante 1 año y medio estudiar análisis financiero y renta variable en el Centro de Estudios Financieros en Barcelona para ir a negociar con el analista del banco, que era un banco suizo. Fui allí y dije, mira, vamos a hacer esto. Hice una cosa que se llamaba firmar un contrato de órdenes de mandato en el que tenían que ejecutar las instrucciones que yo les daba, ¿no? Y como habían pasado los eventos de las Torres Gemelas y la guerra de Afganistán, me especialicé en unos productos muy concretos de materias primas, de gas y de petróleo. Y yo creo que seguramente tuve mucha suerte o acierto. Suerte seguro que tuve también. Fortuna porque la suerte la buscaste, ¿no? Estudiando. Sí, pero lo que hice es todo lo que quedaba, lo que tenía, porque más o menos me habían perdido como un 40%. Lo reinvertí en unos hedge funds muy específicos y bueno, fue muy bien. Y al cabo de 1 año y pico ya casi había doblado lo que había reinvertido. Y me di cuenta que por una desgracia, que era que me habían perdido dinero, se convirtió en una cosa muy buena, que es primero se había estudiado y yo había tomado el control, en vez de delegarlo en un tercero, ¿no? Y a raíz de todo eso, mientras todo esto pasaba, yo estaba trabajando, después de lo de la Generalitat, me fichó MediaPro para un departamento que se llamaba Media Sports Marketing, de marketing deportivo y representación también de deportistas, y vino un banco suizo a Barcelona a hablar conmigo, a ficharme, que era UBS. UBS había absorbido este banco y digamos que lo que me ofrecieron es crear un departamento de Sports and Entertainment en Ginebra para lo que yo había hecho conmigo mismo, enseñar también a otros deportistas, ¿no? Y entonces creamos esa división, pues que es donde entré en el mundo de la banca privada. Wow. Y entonces allí segmentábamos ya no solo por deportistas, sino futbolistas, jugadores de básquet, pilotos, tenistas. Luego la parte de entertainment teníamos cantantes de ópera, deporte americano, futbolistas, bueno, fútbol americano, béisbol. ¿Y a partir de qué nivel financiero todos esos deportistas empezaban a invertir? Bueno, más o menos en aquella época, claro. ¿En poder adquisitivo de meses de sueldo o años? Eran jugadores profesionales. Lo que pasa que el concepto, bueno, pues en aquella época pues era a partir de 300.000 euros más o menos, así, ¿no? ¿Anuales? Sí. Lo que pasa que había de todo, ese era el mínimo, digamos. Había deportistas de muchísimo más, ¿no? Lo que pasa que ya no era tanto lo que tuvieran, sino cómo construían un plan financiero. Por ejemplo, mi concepto era que si yo, es lo que yo aplicaba más o menos, ¿eh? Si yo durante toda mi carrera, por ejemplo, ganaba 100, por ejemplo, y con 30 podía vivir perfectamente, los otros 70 es como si no existieran. Y entonces allí era súper disciplinado. Entonces cada año me obligaba a invertir pues, en un inmueble, en un local, en un terreno, lo que sea. Mucha parte inmobiliaria al principio. Y luego, claro, fui evolucionando con productos financieros. Aún no tenía conocimiento de lo que era capital riesgo ni nada. Esto ya lo aprendí años después. Y es verdad que estuve 3 años en UBS y luego fiché por el Banc Sabadell a raíz de también, cuando yo salí de MediaPro, digamos, tenía un acuerdo con UBS mientras yo estaba en MediaPro, pero salí de Media Sports Marketing, de esta empresa de MediaPro, y fue mi primera startup que monté con otros 3 agentes FIFA, de representación de futbolistas sobre todo, y allí el primer cliente que tuve fue Messi, que es el que le negocié yo el primer contrato de imagen, justamente con el Banco Sabadell. Y ahí es donde entro en relación con el Banco Sabadell, a través de mi compañía Global Sports Advisors y de Messi, y es cuando... ¿Sigues con la empresa esta? No, esa ya la vendimos hace mucho tiempo. Yo cuando estaba en esta empresa pues me dedicaba mucho a temas de contratos de imagen y tal, y claro, con el Banco Sabadell también había hecho una conferencia
hablando sobre temas de management y equipos de alto rendimiento para ejecutivos del banco. Y un día que hice esta conferencia, en la cena, hablando también con el consejero delegado del banco y con el presidente y con el director general, claro, me preguntan, no, Ferran, ¿y esto cómo es que creaste esta empresa, tu relación con Messi, lo de VS que nos has contado? Y les expliqué todo, y entonces ellos me ofrecieron la posibilidad de crear una unidad de Sports Entertainment en Banc Sabadell. Y es cuando dejó VS y es cuando entró en España pues a través de Banc Sabadell, creando la unidad de BS Sports Entertainment para deportistas y artistas. Y ahí estuve pues del 2007, 8, 9, 10, prácticamente 4 años y pico. Y también aprendí mucho y fue una experiencia súper buena. Lo que no me está gustando de todo esto es pensar en cómo lo interpretará el deportista que no gana esas cantidades y que no está invirtiendo. No, pero... Porque en mi círculo, al menos, o por lo que yo he visto, deportistas que no ganan 100, pero que les han dado una beca o autonómica o lo que sea, sí, de 20.000 o de 5.000 o de 2.000, toda para gastos, ¿sabes? Y nunca empiezan en ese... Claro, pero ahí está lo importante del concepto. Por ejemplo, la enseñanza de todo esto es, primero, la mejor inversión que tú puedes hacer es la información. Porque lo más importante es que tú puedas tomar el control de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace el 90% de la gente? Claro, tiene un amigo en un banco, por ejemplo, y le dice, mira, yo solo tengo estos ahorros, ¿no? No, pues mira, dame que lo ponemos en este producto y tal, ¿no? Pero si va mal, por lo que sea, el jugador o el deportista pues lo pierde, ¿no? Claro, y no ha aprendido nada. No ha aprendido nada porque siempre está en manos de un tercero. Esto es una cosa. Y luego el concepto es nunca, digamos, gastar más de lo que ingresas. O sea, si tú ganas poco, no puedes tener un cochazo. Lo siento mucho, pero es así. O un reloj de lujo, o el último modelo de lo que sea, o la casa de lo que sea, ¿no? Entonces sí que he conocido muchos, sobre todo futbolistas, que muy jóvenes, con 18 años o 19, en un primer equipo, firmaron un contrato súper potente, muy grande, ¿no? De 3 años y mucha pasta, y lo primero que hacían es comprarles una mansión a sus padres, comprarse el último Ferrari, y yo les decía, esto no lo puedes hacer, el dinero. Porque claro, ellos me decían, pero tienes que ahorrar más años. Claro, ellos me decían, ya empezaré a ahorrar en el siguiente contrato. Ya. Y hoy si no te lesiones. Claro. Y quedes fuera del... Si no te lesionas, o si no juegas lo que pensabas, o si el equipo no gana y cuando acaba el contrato bajas muchísimo, hay muchísimas variables. Sí. Entonces, claro, yo lo que aconsejo siempre es la formación mínima financiera. Esto es una parte. Y luego intentar tener más inquietudes, porque aunque tú estés compitiendo, cuando se te acabe la carrera no te vendrá todo el mundo a buscar y ofrecerte cosas, que es lo que muchos piensan, por muy famosos que sean. O sea, es importante poder tomar tú el control de tu vida. Entonces, la mayoría de deportistas no ganan dinero suficiente como para poder vivir toda la vida de ello. Claro. Por lo tanto, tienen que pero si desde el principio hubieran ido apartando y haciendo crecer y... Pero es difícil porque son muy jóvenes. Claro. Sí. Y lo que comentabas de la formación, buscar esa capacidad propia de manejarte en cualquier sentido en lo financiero, en un nuevo proyecto, en una nueva línea de vida que tengas que seguir. Estoy 100% de acuerdo contigo con el tema de cuanto más conocimiento tengas, o sea, no dejarnos de formarnos, ¿no? Porque hoy estamos aquí, mañana, por ejemplo, yo sé de buena tinta porque aparte nos conocimos, recuerdo, en ese momento, que cuando la tecnología blockchain aterrizó en vida de muchos de nosotros, y es una cosa más que todos nuestra generación hemos tenido que aprender porque no nacimos con ello como pueden ser nuestros hijos o demás. Y esa parte de estudios no es posible para alguien que no se forme, que no siga formándose. Porque quedas totalmente fuera cuando terminas de formarte, los demás ya llevan 10 años de ventaja. Y tú, eso yo lo he vivido contigo. He visto cómo avanzabas dentro del mundo del deporte, dime si me equivoco en esto, dentro del mundo del deporte y con todo el bagaje que ya tenías y los conocimientos, cómo te dirigiste hacia una tecnología como es el blockchain. Sí, claro, porque esto fue, primero,
La verdad es que yo cuando era muy joven ya me perdí, digamos, la ola de Internet como persona, porque yo jugaba como jugador profesional y lógicamente no podía dedicarme a ningún negocio de Internet, ¿no? Pero yo ya me había conectado con 18 años a BBS americanas con el módem aquel que ponías el teléfono encima y tenías que llamar a las 12 de la noche para gastar, porque eran las llamadas más baratas, y me descargaba datos americanos, digamos, de universidades, que la única intención era, ostras, una cosa que te permite descargarte datos y luego verlos, ¿no? Y que el password y todo era súper fácil, porque tenías que ir probando, tenía un programilla para descifrar los códigos, pero era súper fácil porque no era información, digamos, confidencial ni nada, pero era la primera oleada de Internet cuando aún no existía Internet. Esta red se llamaba Telnet, y se conectaba vía pues, BBS de allí, ¿no? Entonces, a mí ya me gustaba mucho todo este mundo, entonces la primera oleada de Internet me la perdí. Luego en el 2014, mi hijo, que estaba estudiando la carrera y tal, me habló de blockchain, me dijo Sergi, entonces él, claro, yo al principio cuando me habló de los bitcoins y todo eso, dije, ostras, esto me olía mal, porque parecía un tema, un esquema Ponzi, al principio de todo no lo entendía. Pero dije, hostia, para entenderlo no es suficiente con estudiarlo, sino que tienes que meterte dentro. Y es cuando él me introdujo también a un amigo común, y entonces ahí empecé desde dentro a empezar a saber lo que era blockchain y el bitcoin y tal, ¿no? Y yo ya le vi las posibilidades que tenía la tecnología, no la especulación pura, que es también el 90 y pico % de la gente cuando piensa en bitcoin o en cripto piensa en especular, ¿no? A mí lo que me interesaba es, esto puede ser un modelo, digamos, tecnológico que puede cambiar la vida, ¿no? Como Internet ha cambiado la vida, porque me acuerdo al principio que la gente decía lo de Internet... Bueno, tus amigos con el ordenador, ¿no? ¿Qué haces con el trasto? Sí, pero oye, tú lo habrás... Bueno, tú no, pero tú sí que lo habrás vivido, lo de es imposible que Internet, porque tú Internet veías unas pantallas, veías cosas, veías publicidad, vale, muy bien. Pero nadie compraba, porque la gente decía, yo cómo voy a comprar a través de Internet. Yo quiero tocar el tejido, quiero verlo físicamente, yo no me fío de comprar algo, y fíjate cómo ha cambiado todo, ¿no? Con blockchain pasó lo mismo, entonces sí que es verdad que entré muy en profundidad en lo que era la cadena de bloques, todo tipo de criptos. Brutal, ¿no? Yo cuando salí el Sabadell montamos un pequeño pledge fund, un fondo con otros 3 socios, un fondo de inversión para invertir en startups. Y ahí es donde entré mucho en el mundo del capital riesgo. Y luego más tarde, en el 2017 más o menos, es cuando hicimos la primera ICO de una compañía de Global Talent. Correcto. ¿Vale? En 2018 fue, pero la hicimos 6 meses tarde. Si la hubiéramos hecho 6 meses antes, hubiéramos hecho una ICO brutal. Justamente hicimos una gira en China, bueno, estuvimos en Shanghái, en Seúl. También me acuerdo. Sí, Shanghái, Seúl. ¿Dónde más? Estuvimos en Singapur, todo esto, pero llegamos 6 meses tarde porque los commitments que teníamos con inversores de allí, habíamos cerrado unas valoraciones de $20.000 el Bitcoin y 6 meses más tarde estaba a $3.000. Fue la primera gran caída y entonces no salió, ¿no? Pero claro, yo la parte positiva de todo es que cualquier evento que pase, bueno o malo, tienes que sacar cosas buenas de esto, ¿no? Y allí, bueno, sabemos que el mundo de las criptos es súper volátil, pero lo realmente importante no es eso. Es, digamos, el tema de la encriptación que lleva detrás, eso es lo que hay detrás, la descentralización y la trazabilidad y lo que va a cambiar el mundo, ¿no? Y siempre me intento un poco anticipar a lo que va a pasar. Como esto del blockchain, yo ya lo veo como algo antiguo, ¿no? Va mejorándose, va evolucionando, pero ya está. O sea, el boom de blockchain al principio de todo fue el 2010, 2011, cuando Satoshi sacó el famoso white paper, ¿no? Sí, pero ¿y crees que ya ha pasado el boom? La ola fuerte sí. Ahora sí. Hostia, pero ahora pero sin pero estamos ahora en una ninguno de cada 10 va a saber de lo que hablamos, ¿eh? Ninguno de cada 10. Muchísima gente no sabe. Es triste. Bueno, él y yo nos conocimos debido a esto. Yo me puse a hacer un documental, como tú lo sabes, el documental de blockchain. Y mis primeras conversaciones con gente de blockchain era con él, entre otros, porque estábamos los dos aquí en Andorra. Cuando vine a vivir a Andorra, sí, en el 2017, claro, al principio de todo. Ya estabas hacia nada y de hecho, yo me adentré en este mundo a la par que tú. O
Sí, sí. a la par que tú. O sea, los dos nos lanzamos, ¿no? A esa piscina de blockchain. Aprovecha para Es que, digo, promotion. contamos lo de que hay un Por documental aquí de blockchain. abajo, claro que sí, os vamos a dejar. Crossing de Yellow Blocks, lo dejamos aquí abajo, luego les ponemos un. Le ponemos sobreimpresión. Le ponemos sobreimpresión. Pero sí, bueno, hemos dado la vuelta al mundo rodando esto. Claro. Pero fíjate que la próxima gran irrupción va a ser la computación cuántica. Computación cuántica. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, todo el mundo habla de OpenIA o del chat GPT, ¿sabes? Y es inteligencia artificial, pero en paralelo, digamos, los ordenadores cuánticos que se están desarrollando. ¿Tú que también estás relacionado con esto? Sí. No tengo ni idea qué es esto. ¿Inteligencia artificial? Sí. Sí. Ordenadores cuánticos. Sí, cuántico ya es otro nivel de... O sea, un ordenador cuántico, o sea, ahora mismo hay una especie, aparte de lo que se ve externamente, ¿no? Que es la guerra de potencias sobre todo entre China y Estados Unidos, la verdadera guerra que se está fraguando por detrás es cuál de las dos potencias va a tener antes el primer ordenador cuántico. Un ordenador cuántico es el que utiliza, digamos, la física cuántica, ¿no? Para generar una serie para generar unas operaciones con bits cuánticos, que no son los bits, digamos, eléctricos o electrónicos, que es el 1 y el 0, ¿vale? que es como funciona ahora toda la computación, ¿no? Entonces aprovecha, digamos, las peculiaridades que tienen las partículas cuando las aíslas, pues para obtener unos resultados que parecen ciencia ficción, pero que son verdad. O sea, un bit puede ser un 1 o un 0, ¿no? Un bit cuántico, digamos, que puede ser un fotón aislado de una manera a una temperatura determinada y de manera muy, muy, muy compleja, se puede comportar como un 1 y un 0 al mismo tiempo. O sea, puede estar en un estado y en otro a la misma vez. Puede girar en este spin o en este spin al mismo tiempo. Siempre depende del observador. Un observador modifica el spin. Brutal. Los herméticos decían que todo es y no es a la vez, y este tipo de enseñanzas han sido y demás. Bueno, pero para la gente que dice que eso es una tontería o claro, ciencia ficción, algunas cosas ya se han probado. Una resonancia magnética, al final, aunque es una parte muy, muy básica de la física cuántica, ya utiliza esta tecnología. Pero sí, vamos a ver cosas increíbles. Tú piensas que todos los ordenadores actuales, los superordenadores, los normales, funcionan, tú les das una serie de instrucciones, funcionan con cadenas al principio eran 8, 16, 32, 64, 128 bits, ¿no? Y tú en las puertas lógicas que tienen dentro, en los circuitos integrados de los ordenadores, tú le das una serie de instrucciones programados y ellos actúan de manera secuencial, de manera secuencial, tienen muchísima potencia de cálculo, entonces a lo mejor te pueden hacer 1 millón o 100 millones de operaciones en un segundo, o 1000 millones de operaciones, pero siempre así, clac, 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 ¿no? Siguiendo las instrucciones. Un ordenador cuántico funciona de manera exponencial, no secuencial, porque tú imagínate que un bit puede estar en dos estados a la vez, 1 y 0, imagínate una cadena de 8, que puede estar en dos estados diferentes puede darte una serie de respuestas. Entonces todo esto está muy, digamos, en periodos muy, muy iniciales, pero cuando la gente me habla de esto, me acuerdo de cuando hablaban de Internet en los años 70 o así, o de los ordenadores antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. O sea, estamos ahora despegando con todo esto, ¿no? Y hay muchísimos físicos en todo el mundo muy, muy buenos, algunos de primer nivel mundial que son españoles, como Ignacio Cirac, que fue nominado a Premio Nobel de Física, que está en Alemania, pues que toda esta gente está investigando todo esto, ¿no? Y yo he visto en Estados Unidos los primeros prototipos de ordenador cuántico, por ejemplo, IBM en Nueva York tiene uno súper potente, que además se puede conectar con gente que quiera hacer experimentos o hacer programación con ellos, y está abierto a todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, y quien se crea que todo esto es mentira, pues puede irse al Nasdaq, puede mirar empresas que invierten en cuántica, que son como Rigetti, por ejemplo, con marcas de este tipo, D-Wave o otras, y verás la valoración de las acciones hace 3 años y lo que valen ahora esas acciones.
¿Y tú crees que antes mencionabas esto de la AI, que es una inteligencia artificial que para muchos es una gran desconocida, mucho más lejos que el blockchain? Yo sé esto, pinceladas de esto, de lo que he ido viendo hace 2 meses en algún que otro vídeo de gente. ¿Lo habéis probado? Sí. Yo no. No me he atrevido. Yo creo que no me atrevo a tener que aceptar que estoy tan atrasado. A pesar de que estoy todo el día en el ordenador, pero eso es como un juego, ¿eh? O sea, ¿sabes? Muy bueno. Es como un juego ahora. Si lo tomas como un juego ahora, con el chat GPT, que es el que todos conocen, o las 100 aplicaciones que ya tenemos en los teléfonos para hacer una imagen de un cartoon de tu amigo Pepito. Y para mandársela a la novia un avatar tuyo. Pero ahora lo que se está hablando, lo que tú seguramente habrás escuchado de igual forma, la inteligencia artificial, estamos en el mismo momento que estábamos cuando empezamos con blockchain. O sea, este es el momento de inicio de blockchain, ahora es el momento de inicio de la... O sea, estamos viendo ese momento de nacimiento que tuvimos en 2009 cuando se saca sale Bitcoin, el primer, etcétera. Ahora estamos viendo eso con la inteligencia artificial. Este es ese 2009, cuando sale Satoshi... Tú, una pregunta estúpida que me viene, ¿de qué nos sirve la inteligencia artificial? Porque uno que trabaje, yo qué sé... ¿Tienes rato? Uno que no use demasiado ordenadores, demasiado tecnología, ¿cómo le cambia a la persona normal su vida? Bueno, pero esto es como preguntarle a uno del Far West de qué sirve un tren de hierro. Si puedo... Bueno, tenía caballos y carretas, pues vas mucho más rápido y puedes llegar más lejos. O sea, al final la inteligencia artificial tendría que... Lo que pasa es que como todo en la vida va a haber quien lo utilice mal y quien lo utilice bien. Pero tiene que ser un súper gran avance. Y va a cambiar. Piensa que como toda tecnología, y me tomo de tu frase, si me lo permites, como toda tecnología va a cambiar, cuando una tecnología o un cambio de paradigma social, o como lo quieras ver, en este caso tecnología, genera una diferencia o crea una diferencia o una variación en el status quo a nivel social, político, económico y demás, siempre vas a tener un gran grupo de detractores, otro grupo que lo apoyará como ha sido con el blockchain y con otras muchas cosas, en este caso con el AI. Ahora estamos en los primeros pasos, que nos va a facilitar la vida en muchas cosas. Bueno, eso es lo que se dice por un lado, que le va a quitar el trabajo a otros, que también lo están diciendo. Pero habrá un tiempo de asimilación. El ser humano tiene una capacidad de asimilación y no es de hoy para mañana. Nos ha costado ¿cuántos años? 2009, bueno, ya no digo los ordenadores. Bueno, lo que fue el blockchain, desde que salió el primer white paper hasta, yo creo que hasta el 2015-16 así, que parecía una tontería, o sea, no tenía ni pies ni cabeza para la gente, era ¿qué es esto? Y bueno, teníamos solo el Bitcoin. Porque el concepto de democratizar, digamos, que no hubiera al principio se hizo como que no hubiera un supervisor que decía esto es correcto y esto no es correcto, sino que había un consenso entre toda la gente que estaba de acuerdo en una cosa, quien era un tercero exterior para decir que no. Claro. Y eso es como cuando el nacimiento al final del dinero, en las épocas de Mesopotamia o antes, ¿no? Que era intercambio de bienes antes, ¿no? Pues cuando hubo un consenso en que, oye, si yo te doy esto que equivale a esto y todo el mundo lo acepta, pero al final, bueno, claro, se crearon los bancos centrales y todo porque lógicamente se tenía que... Brutal como ha definido Bitcoin en un momento, ¿no? Ahí muy buena. Ahí perdimos, esto que te está diciendo, en el siglo XVI perdemos el control de nuestros assets, de lo que tenemos. Y no es que lo perdemos, lo cedemos. Se lo cedemos a terceros como bancos, el gobierno mismo, etcétera, sin entrar en la polémica de esto. Pero blockchain, la tecnología blockchain, como bien decía él, genera un cambio de paradigma. O sea, tú vuelves a tener el control sobre tus assets, sobre tu propiedad, vamos a decirlo así. Y todos hablamos de dinero porque... Explicándole con las mismas palabras a una persona súper cercana, no lo diré, pero súper cercana, me dijo, sí, yo ya tengo el control de mis assets. Yo tengo aquí la aplicación de mi banco, tal... ¿Y su dinero cuánto vale? Ahí está.
Claro, todo esto, o sea, Hoy- yo llevo un año indagando en Bitcoin y ahora empiezo a entender lo que es. Y ahora empiezo como de verdad a tener la bombilla encendida y decir, vale, wow, o sea, estábamos en la prehistoria hasta ahora, ¿no? Pero así como para decir que blockchain ya es algo antiguo y que esto nuevo es como lo nuevo, no sé, No, o sea, yo- nadie a mi alrededor sabe lo más mínimo de Bueno, Bitcoin. no es que sea antiguo, lo que pasa que lo que hay que romper un poco es esta cosa de que piensan que por un lado está el establishment y la banca y Sí. todo cómo ha funcionado, y por otro lado está Bitcoin y todo esto que va en contra. Y no, al final, digamos, los sistemas Ya, bancarios ok. mundiales, lo que ya existe, van a utilizar y están utilizando ya la tecnología blockchain para mejorar, sobre todo, pues todo lo que ahora es inoperante, o sea, eliminar compañías intermediarias que no aportan ningún tipo de valor, sino que no te dan tampoco ningún tipo de seguridad y que lo único que hacen es retrasar las cosas y poner intermediarios, ¿no? No es que vaya blockchain en contra, digamos, de lo establecido hasta ahora, sino que es una revolución que ya está haciendo cambiar no solo los bancos, sino los bancos centrales también. De hecho, el Banco Central Europeo, Ya, igual que la Reserva Federal, ¿Y cuál ya es- trabaja en ¿Cuál un- es vuestro take, con vuestra perspectiva con relación a los gobiernos y todo esto? Que a quien yo le he tratado de explicar Bitcoin me ha dicho, esto el gobierno lo va a parar, no les interesa. Yo que, como te ¿Qué pensáis decía de hace un eso? momento, bueno, perdón. Sí. No, ¿Habéis leído el Para mí es- individuo soberano? Mm. El individuo soberano, Pero, que habla del fin del Estado-nación, del fin del gobierno como tal. es que el gobierno como tal, sin entrar en política, como No, decíamos antes, pero vale. cualquier situación que ha cambiado, y vuelvo a decir lo que decía antes, cualquier situación que cambia el status quo en la sociedad, ese status quo de los que están, vamos a decir, con mayor capacidad de manejarse en él, va a generar un conflicto. Va a generar un conflicto de intereses, Sí, de totalmente. enfrentamientos, ya sin entrar en el fatalismo. Un gobierno de cualquier país no quiere perder el control. Un Ya. banco no quiere perder el control. Sobre todo el dinero fiat, ¿no? Porque llevamos generaciones en todo el mundo, en unos más, en otros menos, en todo el mundo llevamos generaciones bajo una estructura muy jerarquizada, donde el status quo cambia muchísimo para el señor que está en la calle vendiendo pipas, por decir algo, que para el que tiene una plataforma petrolífera. Para irnos de una punta a la otra, o el jugador profesional, que tiene en un momento tiene una iba a decir jerarquía, pero no creo que es lo suyo, tiene un estatus, ya no hablo de lo financiero, sino un estatus social de reconocimiento, etcétera, etcétera, por las acciones, ya no digo solamente por la representación de deporte, Sí. sino como es tu figura, por ejemplo, que lo sigue siendo. Porque para los que te conocen o no te conocían antes, pero conocen tu devenir, tú has estado siendo una figura de referencia en el deporte, en la parte financiera, en hacer cosas para otras personas. Y siempre va a haber personas que digan, no, o detractores que digan, no, sí, porque... ya, bueno, pero es que yo creo que, no sé si es cambiar un poco de tercio, pero la gran evolución, digamos, hemos hablado de blockchain, hemos hablado de física cuántica, Sí. de internet y de todo, ¿no? Pero hacia donde yo creo que tenemos que ir y vamos, tendríamos que ir, es hacia el cambio de, cuando tú decías cómo van a cambiar los bancos esto, ¿no? Y cómo se tiene que apuntar, digamos, o tendremos que ir, si no la humanidad está acabada, hacia el humanismo, digamos, ¿no? Hacia un poco, en vez de pensar tanto en tener, digamos, en tener, es más en ser, ¿no? En realidad, en qué es, hacia dónde vamos, ¿no? También hacia todo el tema climático, todo el tema... O sea, hay muchísimas cosas que toda esta tecnología sobre todo inteligencia artificial y todo esto, es una tecnología, no me gusta decir que es una arma, pero es una herramienta que nos tiene que llevar a la evolución positiva de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hablábamos de física cuántica, claro, un ordenador cuántico sirve para destrozar
cualquier encriptación de cualquier tipo que hay en cualquier banco, transacción económica y tal, pero también sirve para sacar nuevos medicamentos, resolver enfermedades y todo esto. Nos hemos quedado sin batería y nos hemos puesto a hablar del precio de Bitcoin y de lo que las partículas son, ¿no? Sí, bueno. El estado de las partículas en el mundo cuántico. Ya, pero bueno, como ya hemos hablado de cuántica antes... Ya. No, pero lo que decía es que parecen cosas mágicas, pero que no porque sean difíciles de entender quiere decir que no existan, ¿no? Claro. Y eso pues es así, ¿no? Entonces, no, yo lo que me refería antes del tema del humanismo y todo esto es que claro, todas las cosas pues, pueden utilizar para cosas positivas o negativas y que, por ejemplo, un ordenador cuántico será capaz de hacer cosas que ni todos los ordenadores del mundo conectados en serie durante 10.000 años serían capaces de resolver. Por ejemplo, tú cuando tienes que, digamos que sacar toda la información genética de una proteína, a lo mejor te tiras 5 años con un superordenador como el Mare Nostrum de Barcelona, trabajando a tope, para poder a lo mejor descifrar un código genético de una proteína concreta, ¿no? Y un ordenador cuántico sería capaz de hacer esto a lo mejor en 10 minutos o en un día. Por lo tanto, imagínate a nivel de simulación de sacar nuevos medicamentos o incluso de poder eliminar enfermedades, hacia ahí nos tenemos que enfocar, ¿no? Y de hecho se va a enfocar hacia ahí, por no hablar también de temas de... Eso sería el lado bueno, ¿no? El lado malo que se me viene a la cabeza es: ¿van a poder destruir Bitcoin los ordenadores? Sí, estos? claro, Sí. claro, se lo cargan en un segundo. Es el mayor ataque del Bitcoin ese. Sí, pero... Entonces, ¿cómo lo hacemos? No, pues protegiendo las cadenas de bloques con unas cosas que se llaman algoritmos postcuánticos, que es... Vale, que es entonces hay un más allá de lo cuántico no, que no... de hecho casi todo lo que conocemos nosotros, cuando tú compras alguna tarjeta de crédito o compras algo por internet, o va todo codificado en un sistema que se llama RSA, que es un sistema de una clave pública y otra clave privada, en el cual cualquier ordenador del mundo es capaz, por ejemplo, voy a explicarlo muy rápido, Sí. pero es capaz, por ejemplo, de multiplicar una cifra de 1000, o sea, un número de 1000 cifras por otro número de 1000 cifras, cualquiera Dios. lo multiplica y sale un resultado, Sí. ¿no? Tal como funciona ahora es, una parte tiene una cifra que a lo mejor son de 3000, o sea, un número de 3000 cifras, y eso es el producto de una multiplicación de dos números. Ningún ordenador del mundo, ni el más potente del mundo, es capaz de factorizar eso. Vale. Si son pequeños, sí. Claro. Pero si son muy grandes no pueden, ¿no? O sea, sí pueden, pero se estarían 1000 años o más Ya. para poderlo factorizar. Entonces, un ordenador cuántico es capaz de romper eso. Gracias a una persona que se llama Shor, que inventó un sistema, o sea, fíjate, es un matemático que inventó el algoritmo de Shor, que ellos ya calcularon un algoritmo que cuando hubiera un ordenador cuántico, aplicando ese algoritmo, rompería la encriptación RSA. Y como todo, desde los códigos de los lanzamientos de misiles hasta las tarjetas de crédito, todo está encriptado con RSA, es susceptible de ser roto, ¿no? Entonces, Qué miedo, ¿no? para hacer eso, ¿Todo esto? bueno, para eso empiezan ahora cuando tú hablas de computación cuántica, dices, no, para la banca es muy importante, pero los bancos te dicen, bueno, sí, dentro de 30 años ya meteremos eso, pero hay bancos como HSBC, como Goldman Sachs, como todos estos, grandes, que ya están investigando todo esto y ya están intentando aplicar protección cuántica para cuando existan estos ordenadores capaces de romper todas estas... Uy, los gobiernos también lo están Y haciendo. no serán 30 años. No, será mucho antes. Será mucho antes. Será mucho antes. Pero que a veces, bueno, hablas de estos temas y parece que estés viendo películas. Y yo siempre digo una cosa, todo lo que tú... Esto es una teoría que tengo yo. Todo lo que tú veas en una película de ciencia ficción pasará. Ya. Tarde o temprano, pero exactamente Sí, pasará. qué rayada Por muy esto, rara ¿no? que sea, muy... Mira, ¿Y lo de teletransportarse? bueno, Ya se ha logrado teletransportar Sí. un fotón. Un fotón. sí, Guau, chaval. Sí. ¡Dios! pero igual la teletransportación de una persona es muy compleja, pero a lo mejor dentro de 1000 años se puede hacer. Hoy no la vemos. También era muy... Julio Verne viajaba viajes submarinos, viajaba al espacio, tal. Y eso era como...
eso era ciencia ficción. Claro. Y hoy día eso es como, bueno, Claro. bueno, nos vamos a... Pero no hace mucho, no hace falta tanto para un abuelo, una abuela nuestra o bisabuelo. Tú dile que con un cacharro como un teléfono móvil vas a hablar gratis con una persona viéndole la cara que está a 10.000 kilómetros. Cualquiera de nuestros abuelos. Cualquiera. Dirían que eso es de brujas o algo. Cualquiera. Y si ya te vas a la Edad Media y ven un avión, pues ¿qué dirían, no? Bueno, es la evolución. Lo que pasa es que la humanidad, por eso hablaba mucho de la parte humanística, ¿no? Somos tan egoístas los seres humanos que nos pensamos que la vida es el periodo de tiempo que tú estás ahí. Y la vida son los 80, 70, 90 años que tú puedes estar. Y luego, pues bueno, ¿qué más da? Porque no voy a estar. Me muero. Ese es el egoísmo, digamos. Entonces, claro, gracias que hay pues, científicos, investigadores, filósofos, todo esto que se ha perdido, que decía antes, de tener que pensar más en el ser y no tanto en el tener, es lo realmente importante. Y eso, pues bueno, tendríamos que evolucionar la humanidad hacia allí. Si no, pues pasará como ha pasado durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Habrá un colapso, habrá eventos terribles y a partir de ahí se va a tener que reconstruir todo de cero otra vez, ¿no? Como ha pasado históricamente durante toda la humanidad. Y bueno, estamos viendo últimamente cosas pues, que apuntan ¿Cuál es vuestra teoría para las pirámides? Con la de las naves espaciales. Yo hace poco... No, te digo que eran más listos que nosotros en las épocas. Desde luego. Porque nos estamos volviendo con muchos menos medios. Exacto, muchas menos historias que nosotros. Y si analizas cómo las construyeron, es increíble. O sea, se estudia también en arquitectura esto, como cuando estudias historia, tirando una arcilla especial con una arena especial que hacía resbalar los bloques, con unas rampas y unas poleas. Bueno, era increíble. O sea, el tema de que ¿Habéis estado en Chichén Itzá? Sí, claro. A mí me rayó muchísimo. Muy bueno. O sea, que le das una palma no al lado de la pirámide y bueno, no sé si lo llaman pirámide, ¿no? Sí, las fotopirámides. ¿Lo llaman pirámide? No sé si es una falta de respeto para los de ahí. Si no, al contrario, son pirámides. Sí, son pirámides. Se llama pirámide por la construcción. Lo llamaré construcción. Y según la hora de cuando el sol bajaba, ¿te acuerdas que bajaba la serpiente aquella como una sombra? Sí, que se llama... Y cuando sucede un eclipse de sol o de luna de no sé qué, una vez al año o cada no sé cuántos años, a través de las 2 o 3 ventanas de cada una de las pirámides, ves el eclipse. Claro, rollo que eso ahora sería chungo de calcular con lo inteligentes que somos, ¿no? Pero eso se hizo hace 3.000 años, no sé cuánto, Y en ¿no? la arquitectura, como bien dices tú, o sea, las mismas pirámides, a nivel arquitectónico, ¿cómo se dice? Es una obra faraónica, literalmente, es una obra faraónica. O sea, nosotros ahora es todo muy sencillo, cogemos un ordenador, ya no te digo cuántico, pero también... Cogemos un ordenador cualquiera, hacemos 4, ya hace mucho tiempo de esto, y hacemos cálculos. Perdona, tenemos una calculadora desde que éramos unos críos. Y ahora hacer cálculos de estructura, de sustentación, de solar, la orientación, el soporte bajo tierra, los estudios... Y eso lo hacían, ¿cómo? ¿A mano? Claro. ¿Todo esto nos hace inteligentes o nos hace dependientes de todo esto y por lo tanto... Yo no creo diré que tontos, pero... nos hace dependientes de esto, por eso creo que no se tendría que dejar de estudiar, digamos, las bases. Por eso, cuando antes hablaba de programación, claro, antes sí que era complicado programar. Tú hacías, por ejemplo, un programa, al principio empecé con Basic, ¿no? Con Basic, pero tú tenías que revisar línea por línea de código. Ahora, cuando tú programas en Python o en cualquier lenguaje, ya vienes una especie de módulos, ya está hecho. No tienes tampoco que romperte tanto la cabeza, es muy fácil, ¿no? Pues lo mismo, o sea, pero saber la historia, saber la base, es muy importante mentalmente pues para luego poderlo aplicar bien. Aunque ahora nadie hace una multiplicación y una raíz cuadrada a mano, no es malo saberlo tampoco, ¿no? Y eso es verdad, lo hemos dejado de lado. O sea, nosotros no, porque venimos de una generación donde la tecnología no era la que nos ayudaba a aprender matemáticas, a 2 más 2 son 4. Pero si te fijas en las generaciones en las que estamos, la tecnología ha puesto de lado conocimientos básicos como la matemática. Pero está bien, ha hecho un ruido. Ha hecho un ruido. ¡Pum! Te imaginas. Alguien nos ha hackeado la cámara. Está
explotar, tú. Ya ves. Hostia, y hablando del ser y del tener, ¿cómo podemos fluir ahí? No, mira, yo... Me ha molado lo del tema cuántico porque en 2018 leí un libro de estas cosas que hablaba del estudio ese que hicieron de que separaban una partícula y sucedía lo mismo en una mitad de partícula que en la otra si movían una. O sea, estaban conectadas. No sé si sabes de qué libro Sí, hablo. sí, esto es cuántica, esto es lo que se llama entrelazamiento. Entrelazamiento Sí. es que si tú pones una partícula en un punto del universo, si la pudieras aislar, o sea que eso es lo complicado, Claro. Aislar quiere decir que no hay absolutamente nada que le interfiera. Para aislar una partícula tienes que tener a menos 273 grados Perfecto. Claro. Celsius. Y, bueno, si tú modificas esa misma partícula pues al otro lado del universo, automáticamente queda modificada sin que haya una conexión entre ellas dos. Esto ya se ha hecho, se ha probado. Esto era una teoría de Planck, que era un físico, uno de los primeros físicos de física cuántica, Planck, Sí. que ya lo escribió en la teoría, pero eso ya se ha demostrado en el acelerador de partículas, tanto en el CERN como en el de SLAC que está en Stanford, que yo he estado en el de SLAC, que es una pasada. O sea, es un acelerador de partículas lineal. ¿Qué hacen esos aceleradores? Disparan dos partículas de dos materiales diferentes, o sea, más pequeños que electrones, los hacen explosionar y lo que se descompone allí lo analizan, ¿no? Y descubren partículas nuevas y tal, ¿no? Y eso, Brutal, Elon Musk, por ejemplo, la cabeza del cohete que lanzó hace unos años, está hecho con un material que salió del laboratorio de SLAC. Yo he estado en SLAC, está bajo tierra, como a 50 metros bajo tierra debajo de Stanford, de la Universidad de Stanford, y ahí es donde se hacen experimentos de este tipo, dentro de unos tubos gigantes, y allí pues a lo mejor se reproducen 1000 veces la potencia de las bombas atómicas, encerradas dentro de estos tubos. Wow. Y con miles de sensores dentro analizando esto. Y todos los países del mundo van a ir a hacer experimentos. Hacer las pruebas de organización. Sí. Y cuando se descubre algo, pues bueno, muchas veces sale de allí o del CERN, que el CERN es el acelerador de partículas que está en Suiza, Estamos ahí. pero que es circular. O sea, ¿Cuánto se sabe y se ha descubierto que no sabemos? Muchísimo. Porque de hecho nos hemos ido por las ramas antes hablando, o sea, cuando he hecho mi pregunta sobre el gobierno, si el gobierno iba a permitir tantos avances y tanta soberanía de la gente y... Pero ¿sabes? no es tanto que lo permitan o no lo permitan, sino que es lo que decía Alex antes, o sea, hay mucha resistencia a los cambios y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Pues ya te decía, la humanidad se mide por el periodo de tiempo que tú estás aquí. Si durante una época tú has conocido un sistema, el que sea, y piensas que ese es el sistema bueno, no lo quieres cambiar, bueno para la sociedad o bueno para uno mismo, ¿no? Entonces, no es que lo permitan o no lo permitan, es que es imposible de parar. O sea, el tema blockchain, si la gente joven, por ejemplo, cada vez hay más gente que confía en todo esto, al final es imparable eso. Es como una bola de nieve. Cuando todo que vivimos en la montaña y nos gusta a todos la nieve, es como una bola de nieve. Si tú coges una bola de nieve y la tiras colina abajo en la pista, o fuera de la pista, es pequeñita. Pararla es muy fácil, porque la paras. Pero cuando la bola de nieve se ha hecho tan grande, si hablamos de blockchain, por ejemplo, entre otras muchas, ya es demasiado grande, no lo vas a parar. Y tienes toda la razón, o sea, no es que lo pueda parar nadie. O sea, deberemos vivir esos cambios, tal como bien dices, y habrá resistencias del gobierno, de los bancos, los bancos siempre salen en todas las conversaciones porque son parte de esa estructura. Sí, es una cosa positiva, claro, sí es utilizada, pero es como cuando Einstein y todos estos el tema empezaron a hacer, bueno, de hecho cuando empezaron a hacer con materiales radioactivos y todo, hay gente que dice que eso es negativo porque se hizo la bomba atómica, ¿no? Pero cuántas cosas positivas ha traído, digamos, toda la investigación que se ha hecho a nivel de partículas con la energía nuclear. Pues aparte de la parte energética, digamos, ostras, pues hay miles de tratamientos que se hacen gracias también a
cánceres y cosas que se curan gracias a la radioterapia y otras muchas cosas. La base del suministro de cualquier tecnología, un gran porcentaje a nivel mundial de la tecnología que utilizamos para evolucionar lo que sea, se basa en plantas nucleares, donde si no hubiera existido eso en su momento, hoy no tendríamos un suministro eléctrico. No nos vayamos muy lejos, vete a Francia. Ya, claro. Vete a Francia, sin irte más lejos. Y fíjate que el ser humano, al final, evoluciona a base de observar la naturaleza, ¿no? Sí. Y lo que pasa en la naturaleza lo intenta, digamos, de alguna manera replicar a su favor, ¿no? Entonces, al final, la energía nuclear y todo esto no es más que lo que se produce, por ejemplo, dentro del Sol o dentro de cualquier, digamos, estrella, y es lo que mueve todo el universo y todo, ¿no? O sea, no es nada tan extraño. Al final, cualquier científico lo único que hace es intentar probar cosas que las ha observado y necesita demostrarlas, ¿no? De manera científica, haciendo experimentos, pero es lo que está en la propia naturaleza. Esa es la evolución humanística de las personas. ¿Qué puedo leer así científico para introducirme en todas estas cosas que... Ahí. Me siento estúpido hablando con vosotros. No sé nada. No. Al final es... ¿Tenéis algún libro así? Mira, tengo un libro buenísimo, pero habla que más... se llama Help. Que se llama Help, que es brutal. Y habla mucho de las personas. Es de cómo enfocamos, cómo aprendemos a cambiar nuestras vidas a través de no solamente la observación, sino del esfuerzo, de focalizarnos, de lo que esa tópica frase de no sucede nada si no haces nada, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? O sea, podemos querer tener 20 sueños. Yo quiero ser jugador, nunca he sido un jugador de básquet, me hubiera encantado, pero yo no me puse a entrenar como este señor todos los días. Iba a jugar al básquet con mis amigos, pero no iba como él. Él hizo algo para llegar a cumplir su sueño, su meta, como lo queramos llamar, los goals. Tienes que hacer cosas. Help es un libro que trata de eso, de la ayuda, de cómo ayudar a otras personas a hacer improve en sus vidas. Bueno, es un poco también a partir de la experiencia de determinadas personas, ¿no? Que hay miles de ejemplos, cómo tú puedes aprender también a tú mismo también evolucionar, ¿no? Pues digamos los beneficios, por ejemplo, de dar las gracias, ¿no? Los beneficios también de no pensar solo en uno mismo, sino intentar hacer mejor al que tienes al lado. Por ejemplo, esto en básquet, que lo he explicado muchas veces, el éxito de un equipo, y en fútbol igual, digamos, es que todos remen en un sentido que es en cumplir los objetivos de todos. Pero claro, muchas veces está el egoísmo de la persona, que claro, quieres destacar más tú, porque si juegas mejor, pues cobrarás más y tendrás más protagonismo, más famoso y tal. Pero al final, si el equipo no consigue los títulos, ¿de qué te ha servido a ti ser el mejor de eso, no? Cuando en un juego colectivo, y eso es lo mismo en las empresas y tal. Pero para poder llegar a eso, hay diferentes cosas. Yo, por ejemplo, explico también muchas veces que yo cuando era muy joven leí un libro que trataba de los entrenamientos que hacían en la Universidad de Santa Mónica, donde era Carl Lewis, que era un corredor de 100 metros, una figura mundial del atletismo, súper conocido, ¿no? Para mí, al menos, ¿no? A los más jóvenes no sé si sabéis quién es, pero bueno. Estos entrenan con unos sistemas ya casi utilizando métodos Zen, ¿no? Y es súper interesante porque ya utilizaban la meditación, ya utilizaban entrenamiento de bajar las pulsaciones y todo esto, que al final hacía que consiguieras grandes resultados. Y todo eso era deporte individual. Pero ahora imagínate que en un deporte colectivo, cada uno de los jugadores hiciera un tipo de entrenamiento individual que no lo sabe el resto del equipo, lo que llamamos entrenamiento invisible, para tú mismo mejorar mucho más, aparte de lo que puedas hacer en los entrenamientos colectivos, ¿no? Y si todos lo hicieran, cada uno de ellos serían mucho más buenos, ¿no? Y si luego todos jugaran juntos para lograr los objetivos, pues se conseguirían muchos más éxitos, ¿no? Y eso se aplica muchísimo también a la vida personal y todo. Y yo lo sigo haciendo, yo hago meditación, hacía muchos entrenamientos con ejercicios de diafragma para aprender a respirar, para poder bajarte las pulsaciones. Eso mejora, por ejemplo, en las pretemporadas, los exámenes de pretemporada médicos, cuando te metían en una cinta a correr
y te conectaban esfínter, con ¿no? cantidad de electrodos y con el oxígeno y todo, pues eras capaz de, con un tipo de respiración, pues bajar pulsaciones, ¿no? Y eso te ayudaba a aguantar mucho más. Entonces ya empezabas la pretemporada mucho mejor preparado porque los médicos daban un informe al entrenador de que estaba en muy buenas condiciones físicas, empezabas la temporada jugando más y eso hacía que ya tenías un poco de ventaja respecto al resto de jugadores. Por lo tanto, eso ayudaba primero a jugar mucho más y luego pues a poder evolucionar como jugador. Y siempre enfocado al éxito del equipo, ¿no? ¿De acuerdo? Decía Einstein, ¿no?, que el efecto compuesto es la octava maravilla y si empiezas con un puntito más de forma al principio, luego el primer entreno lo haces con mejor productividad y el segundo pues aún mejor. Pero también ayuda mucho a la concentración. Por ejemplo, yo hacía una cosa que se llamaba, bueno, yo no lo hacía conscientemente, yo escribí un libro también de Zen, justamente porque estoy hablando con un maestro Zen y yo le expliqué, pues yo hago esto, y me dice, pero si tú estás haciendo, ¿quién te lo ha enseñado? Digo, no, lo aprendí leyendo un libro. Y por ejemplo, ejercicios de visualización era, como nosotros siempre hacíamos lo mismo, entrenamiento por la mañana, por ejemplo, los días de partido, era entrenar, comer, siesta y partido, cena, viaje, entrenamiento y tal, siempre era lo mismo, ¿no? Pues en el momento este de la siesta, digamos que era para descansar después de comer, yo me concentraba y visualizaba cómo sería el partido, cómo me iban a defender, contra quién jugaba, lo que sé, es como si viera toda la película del partido. Claro, cuando jugabas como ya si ha sucedido. Ya ha sucedido. Ya sabes lo que va a pasar. Cada vez intentaré anticiparme por ese lado, porque cuando salga el otro, no sé qué. Y de alguna manera es prepararte mentalmente para eso. Entonces, tu nivel de concentración es muy superior al del resto, por lo tanto ya tienes una ventaja, ¿no? Y otra cosa que hacía siempre, salía como media hora antes, yo solo a tirar en todos los campos, ya fuera el nuestro o en los campos contrarios. Claro, cuando yo jugué en Grecia, en Grecia, por ejemplo, mi entrenador Markovic me dijo que no saliera cuando yo jugaba en el Panathinaikos en campo de Olympiacos, porque me iban a tirar de todo. Y sí, yo salía, me tiraban monedas, bengalas, de todo, pero yo estaba tan concentrado en hacer mi rutina que es como si no hubiera ruido, como si no me lanzaran nada, estaba súper concentrado. Luego, ese partido en concreto, claro, lo jugué súper bien, porque estaba a un nivel de concentración que no me afectaba la presión exterior, ¿no? Y todo eso se puede aplicar, digamos, que gracias a los valores y al deporte, me ha servido luego para aplicarlo en mi vida profesional. Por eso, intento, bueno, yo creo que no me estreso nunca o que estoy siempre bastante tranquilo, porque al final de todo, cuando paras a pensar lo realmente importante, es cuando uno está muy nervioso, muy preocupado pero a veces por tonterías, ¿no? ¿Por qué estoy nervioso? ¿Por qué estoy agobiado? ¿Por qué tengo estrés? ¿no? Tienes que meter un momento la mente en blanco, pensar y decir, hostia, estoy sano, estoy bien, no sé qué. Esto no es un problema que no se pueda resolver, ¿no? La situación a resolver. Claro, y ya está. Es que si no, también se puede hacer una bola, como tú decías, pero en negativo, ¿no? Claro. Y te vas agobiando por chorradas que no... Y te pones de mal humor y tal, ¿y para qué? Para nada. Por eso cuando tienes un día malo, es muy malo. Y sucede todo de golpe, porque en realidad eres tú el que va manifestando todas esas situaciones. ¿no? Pero poner la mente en blanco 5 minutos al día la meditación ayuda muchísimo. ¿Cuándo lo hacéis? ¿Al levantaros? Yo por la tarde. Yo por la mañana a levantarme. Alguna vez por la noche, pues cuando voy con más tiempo y tal, pero para relajar, para dormir también va muy bien hacer una meditación nocturna. Sí, yo por bueno, ejemplo, esto está a punto. Pero... Sí, y no tienes problemas de dormir ni nunca. ¿Tú lo haces por la tarde cuando cae el sol o antes? Bueno, no sé, no es la misma hora siempre. Vale. Pero hay un momento en la tarde que me estoy relajado, donde sea, o sentado o estirado, lo que sea, y me pongo súper mente en blanco, además pensando en las pulsaciones también. Porque llevas un nivel de concentración que te escuchas tú también tus propios latidos. Y esto es, bueno, es una cosa que llevo toda la vida haciéndolo
no pasa nada, es positivo, ¿sabes? Cuando al principio, cuando era joven, bueno, tenía 16 años o 17, había hecho los ejercicios estos que leí en el libro, de al principio poder aguantar mucho más debajo del agua haciendo apneas, como tú mismo te escuchas también tus pulsaciones y sabes que a lo mejor cuando tú bajas pulsaciones y respiras bien, consumes menos oxígeno, o sea, tienes, digamos, tienes más oxígeno pero consumes menos. Es como si fueras un motor que tiene la misma potencia pero con menos consumo, ¿no? Pues es lo mismo. Y eso pues te ayuda mucho pues para mil cosas más, ¿no? No solo para la parte deportiva. Brutal. Sin duda. Sin duda. ¿Qué? Bueno, todo esto la gente, hay otra cosa que no entiendo, que la gente no piensa las cosas, o sea, no se pregunta las cosas. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que enseñar a los niños es que nunca pierdan la curiosidad por aprender, porque eso es el motor de la vida. O sea, al final tú puedes tener un súper buen trabajo, puedes tener mucho éxito o puedes ser muy feliz y tal, ¿no? Pero esa curiosidad por aprender cosas nuevas es lo que hace que siempre estés vivo, ¿no? Y es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y la perdemos, no somos conscientes de que la perdemos. Tú tienes hijos ya también, pero tú sí que no. Todavía, pero ya los tendrás, no te preocupes. Bueno, tengo 2 hijas, ¿eh? Vale, sí, es verdad. No son humanas, pero... Pero como si lo fueran, ¿no? No, tú ves eso, que somos... Cuando tienes hijos te ves reflejado en ellos. Te ves reflejado para bien y para mal. Ya. Pero esa inocencia o esa curiosidad increíblemente grande que tenemos cuando somos niños, somos los padres, en general los adultos. Sí, la vas perdiendo. La vamos perdiendo, y la vamos perdiendo porque los adultos somos los primeros que lo apagamos. De forma voluntaria o involuntaria, pero de forma involuntaria todo el tiempo apagamos muchas de esas preguntas que ellos se hacen. Sí, sí, y nos ponemos límites nosotros mismos. Tal cual. Entonces, claro, si te pones un límite, pues tú mismo... Por eso a mí me da rabia cuando alguien me dice, quiero pensar que no sé qué, quiero pensar que no sé cuánto. Digo, no quieras pensar, ¿no? piensa. Ya ves. Piensa. Quiero pensar que bueno, que eso no pasará porque... Ya. No quieras pensar, piénsalo. O sea, piensa por ti mismo. Que no te engañen, o sea, al final, ten criterio propio, ¿no? Y eso también es una cosa muy importante que me enseñó muchísimo el deporte, que eso también te ayuda a tener mucha autoconfianza, que es muy importante también. Porque la parte, digamos, como deportista, que yo explico muchas veces, que aplico en mi vida personal claramente, son una serie de valores, pero uno de ellos es la conciencia de quién eres, el optimismo, que sin optimismo, o sea, ver siempre las cosas en positivo, ningún deportista que sea pesimista llega a nada, o sea, tienes que ser optimista. También la capacidad de adaptación a diferentes entornos y cuando estás trabajando con startups es súper importante. Luego también los hábitos de cada día y la disciplina. Todo esto, si tú sigues estos consejos, puedes hacer lo que quieras en el deporte y fuera del deporte también. ¿Queréis intervenir o qué? En plan, consejo que darías a alguien que, por ejemplo, se quiere dedicar al mundo del deporte, pero en general también. O sea, tú que has vivido todas las fases. ¿Te lo digo mirando a ti o qué? No. Tenemos, es que bueno. no lo sabéis, pero detrás de cámaras tenemos a alguien más que siempre va a estar ahí. ¿Sabes? Esa persona que siempre está ahí, junto a ti, y que te acompaña en el camino, pero que nunca está delante de las cámaras. Sí. Está sentado justo delante nuestro. Vosotros no tendréis la suerte de verlo hoy. Algún día a lo mejor lo arrastraremos hasta este sofá. Igual sale en la portada del canal, ¿no? Sí, claro. Igual. No, pero yo, o sea, más que dar un consejo de mi propia experiencia, es, digamos, que en todo, pero esto lo he aprendido mucho del deporte, es que cuando tú quieres hacer algo con pasión, te vuelques al 100% en eso, ¿no? Entonces,
que no te pongas ningún tipo de límite y que intentes perseguir el sueño que tú tienes siempre, ¿no? Luego, dicho esto, la verdad es que, claro, a veces uno se pone unas metas muy altas que sabe que, que va a ser muy difícil. Por lo tanto, yo me pondría pequeñas mini metas diarias y que cada día que te levantes con la pasión por hacer algo. Y por eso digo, mi pasión, digamos, es siempre tratar de aprender cosas nuevas y tener curiosidad por las cosas, ¿no? Y eso en deporte, intentar hacer cosas diferentes, diferenciarte también de la gente, que no te encasillen y te digan, no, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Intentar siempre buscar tu propio talento o nuevos talentos que puedas descubrirte a ti mismo y después también, igual que en básquet o en cualquier deporte, intenta también estar al lado de gente que sea mejor que tú, porque esto te va a hacer mejor a ti también. O sea, no como se hace muchas veces, que la gente contrata o ficha gente que, pues, digamos, que no piense que le pueden hacer sombra. Yo es al revés, yo siempre intento... escasez pura, ¿no? Claro, pura. rodearme de gente que sea muy buena. Primero, que sean buenas personas, eso intento, y que sean muy buenos, mejores que yo, ¿no? Entonces, intentar aprender cosas de ellos. Claro. Es un challenge permanente y eso hace que crezcas, tío. Luego también aprender mucho a escuchar, es muy importante, ¿sabes? Y tener capacidad de análisis y de observación. Pero yo lo diría un poco como no perder nunca la curiosidad, ¿no? Porque eso es el motor de todo. Qué fino. Pienso que somos bastante afortunados los que estamos aquí de tener bastante claridad de cuál es esa estrella polar nuestra, hacia dónde nos dirigimos, qué queremos conseguir para nosotros, para los nuestros, qué queremos aportar. Pero también puedo empatizar con gente que quizás no tiene tan claro lo que quiere y no tiene tan claras esas metas y por lo tanto esas acciones y se encuentra un poco más perdido. ¿Cómo podemos contribuir a esa gente que no tiene claro qué quiere y qué hacer y cómo llenar su tiempo? Yo diría que, igual que cuando jugaba, se trata de predicar un poco con el ejemplo, más que tú decirles que tienes que hacer esto, porque si no haces esto. Predicar con el ejemplo quiere decir que ellos vean en ti, digamos, un ejemplo que ellos lo puedan aplicar. No decirles hazlo de esta manera o hazlo de la otra. Entonces, para conseguir eso, claro, no es una cosa consciente, que tú lo haces como si fueras el oráculo de los demás, ¿no? Sino que yo cuando, por ejemplo, ya era más veterano como jugador, yo igualmente seguía llegando una hora antes a entrenar, ¿no? Entonces los jugadores más jóvenes, claro, si veían que yo, que era veterano, entrenaba más horas que ellos, que eran jóvenes, estos intentaban después entrenar más horas también. Porque ellos decían, hostia, un veterano está entrenando más que yo, no puede ser, ¿no? Entonces eso es predicar con el ejemplo. Igual que yo había tenido referentes de deportistas pues que veían que entrenaban más que los demás o que hacían otras cosas y luego llegaban a ser muy buenos, ¿no? Pues un poco la gente que está perdida, un poco, o que no sabe muy bien, tiene que intentar buscar referencias que a él le ayuden también a ser mejor, ¿no? Es difícil, pero para mí es importante eso. Sí, si el ejemplo como él dice, que predicas con el ejemplo, o lo que Ser hace... un líder, ¿no? Ser un líder... Pero tú no lo buscas. Pero tú no lo buscas. No, claro. De hecho hay un gran desconocimiento en cuanto a lo que es un líder y lo que no es un líder. Un líder es el que más líderes crea, ¿no? No el que más seguidores tiene, sino el que más líderes crea. Si en tu día a día, ejemplo, vaya. con su ejemplo, con sus acciones, eso me sale en inglés, es if you help other people to improve their life, si ayudas a otras personas a hacer un improvement de su vida, eso es la forma más natural de ayudar. O sea, con el ejemplo, siendo el primero en la acción esta que decimos, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Que lo usamos muy gratuitamente, pero es verdad, predicar con un ejemplo, como bien dice Ferran, o sea, es muy fácil decirte, no, tú deberías de hacer tal cosa. No soy yo, o no es él, o no es nadie quien debe decirte qué debes hacer, sino show it, muéstralo. O sea,
no lo dejes nunca. Si tienes un gol, todos tenemos sueños, pero sabes que si no hacemos nada, esos sueños solo serán sueños. Goals without actions is only goals, ¿sabes? Es only dream. Fantasies lo llaman. Claro, exacto. Fantasía, ¿no? Sin plan es una fantasía, si lo planificas eso es el objetivo. Exactamente. Trabajar en equipo como los jugadores, trabajar en equipo, apoyarte en otras personas, compartir tus conocimientos. Compartir no es perder oportunidades, compartir es hacer que crezcamos todos. Si tú compartes tu experiencia, Claro. su experiencia, cuando él comparte su experiencia, y te he visto hacerlo en infinidad de ocasiones, cuando comparte su experiencia, lo bueno, lo malo, el cómo ve las cosas, cómo las ves tú, cómo las veo yo, qué es bueno para ti, qué es que está mejorando en tu vida, y somos capaces de compartirlo de forma sincera, de forma de verdad, desinteresada. O sea, no es todo utópico el mundo, pero si alguien necesita algo, y no estamos siempre hablando del dinero, que es como el tópico de ¿cómo me puedes ayudar? Es con pasta. No. Ya. Podemos ayudar a otras personas con 1000 cosas, con 1000 formas diferentes. Y eso es posiblemente el paso a dar, ¿no? O el que deberíamos dar todos. Tomarnos un minuto del día, un solo minuto del día, a ayudar a alguien más. Aunque solo sea un solo minuto del día. En mi opinión, es como yo lo veo. Es un buen feeling, sí. Pero bueno, es una... Yo creo que oye, qué maravilloso, qué buen rato de estar juntos aquí, tío. Esto va a quedar genial, Qué bueno, gracias por venir, Ferran, tío. Nos hacía mucha ilusión estar contigo y de verdad compartir esto contigo, que lo hemos hecho en otras ocasiones, pero... Sí, pero es chulo, porque cuando al final hablas con gente que también lo ve parecido, ¿no? Pues no estás solo, o sea, hay más gente, claro, hay mucha más gente que piensas que hay futuro, ¿no? Aquí, o sea, no... No estamos solos, no estamos solos, hay más gente como allá afuera. Hay que intentar rodearte de gente con energía positiva. Totalmente. Y huir de los que percibas gente tóxica, ¿no? Que siempre están de mal humor, siempre... Todos son problemas. Esto es muy, muy negativo y esto es... Hay gente que prefiere estar mal acompañada que sola, ¿no? También es verdad. Bueno, es que yo lo puedo entender. La frase lo dice. Claro, mejor solo que mal acompañado dice la frase, pero hay gente que lo prefiere al revés. Y aunque lo puedo entender... Energy, somos energía. No quieres una batería descargada, quieres una que tenga mucha carga. Sí. Esto cuando... Yo se lo explicaba a muchos jugadores que muchos de ellos cuando acababa un partido y tal, bueno, ahora se ve mucho, en aquella época no usábamos tanto los cascos, pero tú, dentro de tu trabajo como jugador también está que cuando sales del partido y te pide todo el mundo autógrafos, ahora se hacen selfies y tal, pero antes eran autógrafos, igual te tenías que tirar media hora para llegar al coche después del partido, ¿no? O al autocar. Yo siempre he firmado autógrafos a todo el mundo. Porque eso me cargaba a mí de energía positiva, pero no en ese momento, sino para 30 años después. Porque yo a lo mejor estaba firmando un autógrafo a alguien que después me admiraría por lo que sea, ¿no? Y esto yo lo he visto. De gente que luego son ejecutivos de empresas o de multinacionales o lo que sea. Y es súper chulo recibir esta energía positiva después. Un fan que se acerca a pedirte una firma y tú se la compartes con él, no puede otra cosa que transmitirte energía positiva. Porque para esa persona es muy importante solo el hecho de poder tenerte cerca, tocarte y ya no te digo que le firmes una camiseta. Yo a uno le di una camiseta, yo una vez, no me acuerdo, después de un partido me quité la camiseta y se la di a un niño. Y ese niño ahora es el presidente de una multinacional y la tiene en su despacho. Pues claro, eso tú no lo haces para recibir nada de cambio, sino que tú le ves tan feliz y tú piensas, cuando yo era pequeño me hubiera encantado también esto, por lo tanto, tú lo haces sin pensar, ¿no? Pero eso genera energía positiva y al fin, y lo mismo al revés.
cuando un jugador se pone los cascos, todos los niños llevan media hora, una hora esperando y van directos, o hacen ver que llaman por teléfono y ni miran a la cara a los niños ni nada, ese niño se va a acordar cuando sea grande de que ese jugador no le quiso firmar, ¿no? Y ya no le gustará esa persona. ¿Sabes? ¿Os acordáis de Magic Johnson? Joder. Magic siempre tenía sonrisa en la cara, siempre. Luego hay otras superestrellas de la NBA, pues que por lo que sea eran más estúpidos o lo que sea, ¿no? O menos accesibles, pero el tío siendo lo que era súper accesible siempre. Y por eso tiene tan buena, o sea, con los años que han pasado, pues todas las empresas se quieren unir a su imagen y todo, ¿no? Porque él transmite cosas muy buenas a la sociedad. Y eso es importante también. Qué guay. Qué guay. Pues nada, mil gracias por compartir aquí Bueno, pues gracias a vosotros. y la mente maestra que hemos creado aquí en... Pues estupendo. Ya sabes. Ya nos iremos viendo por aquí. Seguro, ya sabes, esta es tu casa, Claro. cuando Me quieras. hará repetir en el futuro cuando tengamos unas preguntas más tensas con el tema cuántico y todo esto, que me parece Tendremos que hacer superinteresante. deberes tú y yo. Sí, me Para que pondré las para pilas poder para hacer sacarle buenas jugo, preguntas. porque es que ahora no le puedo sacar jugo porque no sé qué preguntarle, ¿sabes? Bueno, aquí en Andorra montaré un evento en octubre, ¿os acordáis? ¿Te acuerdas que dije que quería traer? Correcto, tienes razón. Sí, Lo dijiste. lo voy a hacer seguro. Entonces ya... Pues miraremos de estar ahí, sin duda. Sin duda. Sí, va a ser ya sabes seguro. que donde estés... nosotros- Sí, vamos a traer figuras de primer nivel, pero para hacer divulgación, porque las fases tienen que ser primero para que la gente lo entienda y empiece a percibir que eso existe y tal, es hacer mucha divulgación de lo que es, Vale. y luego ya entrar en casos concretos de aplicación, porque si la gente lo ve como algo muy teórico, pero que no en sus vidas no les va a afectar, pero ya hay cosas muy concretas que les va a afectar en la vida directamente, aunque ellos realmente no sepan que es física cuántica lo que están usando. Brutal. Sabéis que hay unas, por ejemplo, bueno, esto no es cuántico, pero va a evolucionar así. Sabéis que en Estados Unidos hay unas pastillas que tú te tomas y entonces dentro de la pastilla llevan como una especie de casi chip biológico, porque está hecho de material biológico, que te detecta durante un mes o una cosa así si el nivel de no sé qué enzima está como tiene que estar. Esa medicina sirve para que no te bajes el nivel de esa enzima, ¿no? Pero cuando te baja, por lo que sea, ese sensor te envía una señal al iPhone, al móvil Igual. y al médico. Sí. Ese medicamento existe en Europa, pero Europa no ha aprobado que dentro lleve este chip. Por temas regulatorios, de todo lo que quieras. Pero fíjate, eso es increíble, o sea, eso ya es la hostia. Y en el futuro vamos a tener dentro de nuestro cuerpo pues como una especie de Nanorobots, sí. como nanorobots, ¿no? Que nos estarán midiendo si hay alguna anomalía física o alguna cosa, nos avisarán para que no nos pase nada, ¿no? Y eso va a requerir, cuando son 50 personas no pasa nada, pero cuando sean 2.000 millones de personas con los nanorobots dentro, va a requerir unas potencias de cálculo que solo los ordenadores cuánticos te podrán dar. Por lo tanto, eso que es ciencia ficción, ¿no? Ahora explicado así, no lo va a ser porque eso va a pasar seguro. No sabemos cuándo, pero va a pasar segurísimo. Por eso decía lo de las películas. La película. ¿Dónde puede encontrarte la gente en internet? Esto, No, ¿dónde te pueden encontrar a ti? a mí en internet. Sí, para saber más de ti. Esto es o muy ver. fácil, me ponen Ferran Martínez Ferran Martínez. en el Google y salgo por todos Las 10 sitios. primeras páginas. Y en ahí Google ese. estoy. Sí, Guay. salgo, No, de verdad, ¿eh? salgo primero. Sí. Pones Sí, Ferran sí, sí. Martínez y luego allí bueno, se encuentra mi LinkedIn y redes sociales en Twitter Ferran13 y Instagram Ferran Martínez 13, o sea, es súper fácil. Brutal, y tenemos la última pregunta. ¿Qué harías si fuera el último día de tu vida? Exacto. Ahora mismo, Hoy. Ahora mismo. pero no estuviera con mi Si familia. supiera- No, rollo, si mañana fuera el último día de tu vida, Sí, ¿cómo si te tú vas a supieras. dormir y cómo lo planificas? ¿Lo planificas? Yo creo que lo único que querría es estar con mis seres, con mi familia, lo único. Y ya se vería, pero no, claro, ahora están desperdigados. Mi hijo en Londres, Ya. mi hija en Madrid, yo aquí y nada, sí, no sé lo que... Pero es muy eso, pensar qué harías si mañana fuera el último momento de tu vida, supongo que es estar con tus seres queridos, no es hacer algo físico o eso, Claro. pues yo me querría comprar un Ferrari, No. es decir, chorradas así, ¿no?
una barbacoa así, con... Pero lo importante Estar sería con tus la amigos. compañía, sea La lo que compañía, sea. Yo creo que es la compañía. Sí, es la compañía. Porque estaríamos bien en cualquier sitio. Qué guay, qué guay. ¿Sabes? Muy bien. Oye, pues yo creo que lo que nos queda es hacernos una foto. Vale, Porque eso. hoy no lo tenemos aquí, pero en breve tendremos un muro precioso lleno Qué guay. de gente maravillosa como Vale, Fernando. pues nos hacemos Con la foto que compañía. nos hacemos aquí sentados. Aquí mismo, sí. Així, no? Mira, veus? Em poso així i estem iguals. No tens el llibre, tio? Hostia, es verdad. ¿Tienes un libro aquí? Què fas? No tiene... Dale. Ahora tenemos. Vale. Una, dos,